total que corresponde al 60% del agua que tenemos, del peso que tenemos nosotros, y de ese peso resulta que la cantidad de agua varía con la edad. Cuando somos más jóvenes, el recién nacido, por ejemplo, tiene el 30% de agua corporal total. La mujer y el anciano tienen solamente el 50% del agua corporal total. Hacemos un ejercicio, una persona de 70 kilos por 0,6 tiene 42 litros de agua corporal total. El agua corporal total se distribuye en líquido extracelular y líquido intracelular. El líquido extracelular corresponde a 2/3. El líquido extracelular es 1/3 del agua corporal total y el líquido intracelular son 2/3 del agua corporal total. De manera que 28 litros están dentro de las células y 14 litros están afuera. De esos 14 litros está distribuido a su vez en el líquido intersticial, que corresponde a 3/4 partes del líquido extracelular, y 1/4 parte está dentro de los vasos sanguíneos, a lo que se llama volemia. Entonces, 10,5 litros más o menos está en el intersticio y 3,5 litros está dentro de nuestra sangre. No quiere decir que tengamos 3,5 litros de sangre, sino tenemos 3,5 litros de agua dentro de la sangre. Que usted sabe que la sangre tiene solutos que están disueltos en ese líquido que se llama plasma, y células, donde están los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, están separados tanto el líquido extracelular como el intracelular por una membrana que es impermeable, entonces, pero que es impermeable al agua precisamente, ¿no? Entonces, para que pueda regularse el paso de agua, se necesitan ciertos elementos. En cambio, a nivel extracelular, el intersticio y el plasma están separados por un endotelio capilar y su membrana basal, que son bastante permeables a la salida del agua y de las soluciones. Por lo tanto, el movimiento de agua entre el intersticio y el plasma es más o menos libre. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante recordar. Tenemos un equilibrio entre el ingreso y la salida de agua, de manera que yo de dónde obtengo agua, de dos fuentes. Uno, de lo que ingiero, que pueden ser como 2 litros al día. Y esos 2 litros vienen, uno de los alimentos, 1 litro, y otro litro de lo que yo tomo. Y la otra fuente es el metabolismo. ¿Cuál metabolismo? Resulta que todos los alimentos que yo consumo terminan entrando al ciclo de Krebs, al ciclo de las pentosas fosfato, y el resultado son que hay la producción de 33 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, una de agua y una de dióxido de carbono. Entonces, como yo tengo agua, ese agua se llama agua metabólica, que corresponde más o menos a 300 mililitros por día. ¿Por dónde pierdo agua? Pierdo agua en las heces, como 100 ml por día, en la orina, como 1500 ml por día, en el aire expirado, cuando yo hablo, cada vez que respiro, pierdo agua, y además pierdo agua a través de la perspiración insensible, o sea, sudo un poquito, ¿no? Actúan mis glándulas sudoríparas y se pierde agua por ahí. Entonces, lo que tiene que haber es un balance, ¿no?, del agua que sea neutro, de manera que yo la cantidad de agua que tenga sea constante. Entonces, ¿cómo se mantiene o se regula ese balance? A través de un reflejo que se llama sed. La sed es el deseo inminente de ingerir agua. ¿Sí? Mal acostumbrados todos. En mi casa, por ejemplo, estamos divididos. Los varones tomamos agua y las chicas toman cualquier otra cosa que tenga agua, obviamente, pero que podría ser una gaseosa, que tenga algo de sabor, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a tomar agua, a no tomar nada que tenga sabor, porque el cuerpo, aun si no tenga nada de calorías, cree que las tiene, y si cree que las tiene, va a fabricar una hormona que se llama cortisol, y el cortisol va a hacer que se suba el azúcar para que eso que creyó el cerebro se cumpla.
Y eso ya está demostrado, o sea, ponerle edulcorante a los alimentos es lo mismo que ponerles azúcar, igual engorda. Así que no sirve, tiene que tomar agua. Entonces, el mecanismo de la sed, o sea, el reflejo de la sed, ¿dónde está el centro de la sed? En el hipotálamo. Y el centro de la sed se inhibe en la ancianidad, entonces es muy fácil que un anciano se deshidrate. Por lo tanto, porque el centro de las neuronas se atrofian, como todo en el anciano se atrofia, también eso. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar o supervisar que tome la cantidad de líquido que tiene que tomar. En una persona normal, la sed aumenta porque aumenta la osmolaridad, y la osmolaridad plasmática, entonces resulta en un valor que va de 280 a 310 milimol por litro. Entonces la osmolaridad plasmática es de 280 a 310 miliosmoles por litro. Debajo de esto se llama estado hipoosmolar. Y encima de esto se llama estado hiperosmolar. La osmolaridad básicamente es la capacidad que tiene la sangre, en este caso plasma, de mantener esos 3,5 litros de agua dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, la osmolaridad plasmática es igual a 2,1 multiplicado por el sodio más el potasio más la glucosa dividido entre 18 más el nitroglicérico dividido entre 2,8. Entonces, eso es la osmolaridad. Y si sube la osmolaridad, entonces me da sed. ¿De acuerdo? De manera que yo aumento la cantidad de líquido que tengo en el cuerpo con el objeto de bajar esa osmolaridad. Entonces, ¿qué otras cosas estimulan la sed? La disminución del volumen sanguíneo, puede ser un sangrado, la disminución de la presión arterial, la presencia de la hormona angiotensina 2 y la sequedad de la boca. Bien, entonces, en el mecanismo de la sed, lo que ocurre es que en el hipotálamo, la zona preóptica va a establecer la presencia del aumento de la osmolaridad plasmática. Esto va a estimular la activación del núcleo parabranquial lateral, y el resultado de ello va a ser que se activen los núcleos supraóptico y paraventricular, y a partir de ellos se produzca hormona antidiurética. La hormona antidiurética que se produce en el hipotálamo y se secreta en la hipófisis es la que va a actuar regulando la cantidad de agua, porque actúa sobre los túbulos colectores, y en el túbulo colector lo que hace es que se expresen acuaporinas. Las acuaporinas, como ustedes saben, son proteínas transportadoras de agua. Entonces el agua se reabsorbe de lo que es el ultrafiltrado de plasma, que pronto será orina. Entonces, ¿por qué se libera hormona antidiurética? Por aumento de la osmolaridad plasmática, por las mismas razones de la sed, por disminución del volumen sanguíneo, por disminución de la presión arterial, por la presencia de la angiotensina 2, por náuseas, hipoxia, dolor y estrés, por fármacos como anticolinérgicos, por la nicotina y los barbitúricos. Aquí nos habíamos quedado en la última clase porque habíamos hablado de cómo actuaba el alcohol, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Y habíamos aprendido que lo que hace el alcohol es inhibir la hormona antidiurética, y si esta está inhibida, el resultado es que la orina se vuelve acuosa, o sea, aumenta el volumen urinario y este se vuelve acuoso. Entonces quiere decir muy parecido al agua. ¿Por qué? No hay hormona antidiurética, no hay reabsorción de agua, y el resultado de ello es pérdida de agua a través del orina. Eso es lo que pasa con el alcohol. Entonces, si sube la osmolaridad plasmática, entonces el resultado es un aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Como ven en la gráfica,
y este aumento de la secreción de hormona antidiurética hará que se reabsorba mayor cantidad de agua a nivel de los riñones. Entonces, otros estímulos que pueden hacer que se libere hormona antidiurética tienen que ver con los vasoreceptores que tengo en el callado aórtico y en el globus carotídeo. Ellos actuarán sobre el centro vasomotor del bulbo raquídeo y estos se conectarán con los núcleos supraópticos paraventricular para que se secrete hormona antidiurética. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando disminuye la presión arterial. Entonces, la vida media de la hormona antidiurética más o menos son 20 minutos. La hormona antidiurética actúa sobre dos tipos de receptores que se llaman B1 y B2. El receptor B1 tiene dos subtipos que se llaman B1A y B1B. El B1A está en el músculo liso y la actuación de la hormona antidiurética sobre el receptor B1A es la presencia de aumento de calcio intracelular y vasoconstricción. Y en el caso del B1B que se encuentra en la adenohipófisis, lo que va a hacer es que las células corticotropas liberen adrenocorticotropina. La hormona adrenocorticotropina va a actuar sobre la zona reticular de la corteza suprarrenal para que libere cortisol. Y el cortisol va a hacer que suba el azúcar, ¿no? Aparte, por el otro lado, la actuación sobre los receptores P2 del túbulo colector va a hacer que aumente el AMP cíclico intracelular. El AMP cíclico va a actuar sobre el núcleo para que el núcleo exprese RNA mensajero. El RNA mensajero se va a traducir en los ribosomas para producir proteínas, y estas proteínas son las que son las acoporinas que van a permitir la reabsorción de agua. La hormona antidiurética principalmente actúa sobre el túbulo colector, pero también puede actuar sobre el glomérulo y sobre el asa ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, sobre el glomérulo lo que hace a través de su receptor B1A es causar vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a ocurrir tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente. En segundo lugar, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la hormona antidiurética hace que se active la bomba sodio-potasio 2-cloro ATPasa, que reabsorbe sodio-cloro, ¿cómo se llama ahí? Sodio y potasio, perdón, y elimina cloro. Y en tercer lugar, como habíamos dicho, la actuación de los receptores B2 a nivel del túbulo colector, vuelvo a repetir, hace que se incremente la AMP cíclico intracelular, y esto hace que el núcleo produzca RNA mensajero que va al ribosoma, y el ribosoma produce proteínas que se llaman aquaporinas, que hay muchos tipos de aquaporina, la más importante la aquaporina 2, que lo que hace es presentarse en la membrana apical del túbulo colector y permitir la reabsorción de agua. Entonces, bien, esto es lo que ocurre a nivel intracelular, ¿no? Lo que estamos viendo es que aquí tengo un receptor B2, ¿no? Aquí está el receptor B2, aquí es donde actúa la hormona antidiurética. El resultado de la acción, que el receptor está ligado a la proteína G, la acción de la proteína G y a través de la creatinquinasa va a hacer que se transforme el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico actúa sobre el núcleo para que haya expresión celular y transcripción genética para que se libere RNA mensajero que va a ir al ribosoma, y el ribosoma va a hacer síntesis de proteínas, en este caso de aquaporinas, y las aquaporinas van a salir por exocitosis, se van a manifestar en la luz del túbulo para que se reabsorba agua. Ahí estamos viendo dos tipos de aquaporina, una que está sobre la luz tubular, que se llama aquaporina 2, y otra que está en la membrana vasolateral, que es la aquaporina 3. El resultado final es que está permeable el túbulo al agua, que es normalmente impermeable, y de esa manera se reabsorbe el agua.
Entonces, la reabsorción de agua que ocurre en el túbulo colector, que estamos viendo aquí, depende de la acción de la hormona tiroidea. Bien, veamos el camino del agua, ¿dónde se absorbe agua? Cuando se filtra ¿cómo se llama? El ultrafiltrado plasmático, están viendo la osmolaridad, aquello que les he mostrado yo, está visto aquí. En la sangre, la osmolaridad de 300 miliosmoles, que es el promedio entre 280 y 310. Con 300 miliosmoles de promedio, entonces se filtra. Cuando se filtra, ustedes ven en la luz tubular del tubo contorneado proximal, está en 300 también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre la reabsorción de sodio, de cloro y de agua. Entonces, inmediatamente cuando pasamos la corteza a la médula, la parte externa, se hace mucho más hiperosmolar, 400 miliosmoles, ese ultrafiltrado. Y a nivel de la rama descendente delgada, entonces hay también reabsorción de agua. El resultado es que sube, cuando estamos en la parte profunda de la médula, hasta 1200 la osmolaridad de ese concentrado. Luego hay reabsorción de sodio y de cloro, baja la osmolaridad cuando volvemos a la zona de la médula externa, hasta 600, pero sigue siendo hiperosmolar, y luego hay reabsorción de sodio y de cloro. El resultado es que la forma final del ultrafiltrado de orina es hipotónico, tiene 200 miliosmoles, ¿no? Pues la osmolaridad normal 300, ahí la orina en 200. Entonces, ¿qué pasa en el túbulo contorneado distal? Actúa la aldosterona, el resultado de la reabsorción de sodio y también de agua, y vuelve a transformarse en isotónico. Y en el túbulo colector depende de cuánta agua necesite yo. Si yo necesito mucha agua, se reabsorbe mucha agua a nivel del túbulo colector y termina la orina hiperosmolar. Ese es el camino que sigue, o cómo se reabsorbe el agua y los sólidos a nivel de la nefrona. Entonces, eso hace que la orina o esté diluida cuando tiene mucha agua, o esté concentrada cuando tiene poca agua. Y depende de estas estructuras que se denominan acuaporinas, ¿no? Entonces, hay como 200 tipos de acuaporinas en todo el cuerpo, y cada una tiene una importancia clínica diferente. Las dos importantes que hemos visto ahora son la acuaporina 2 y la acuaporina 3. Entonces, en la misma nefrona existen diferentes acuaporinas para ese agua que hemos visto. Por ejemplo, a nivel del glomérulo tengo acuaporina 6, y también eso está en el túbulo colector y en el túbulo proximal. Acuaporina 11, 1 y 8 en el túbulo contorneado proximal, y la acuaporina 2 y 3 y 4 en el túbulo colector. Como ustedes ven en esta imagen, hay diferentes tipos de acuaporinas en diferentes regiones. Lo que hay que entender es que cada acuaporina tiene una permeabilidad diferente. Por ejemplo, la acuaporina 7, si nosotros cuantificáramos cuánto, digamos, por cada litro por cada molécula, digamos, de agua que recupera la acuaporina 7, o deja pasar la acuaporina 7, la acuaporina 8 recupera 8 moléculas. Entonces, hay algunas que son mucho más permeables para el agua que otras. ¿Está bien? Ahora, todo este camino del agua está acompañado, en el caso del riñón, de la urea. ¿Qué es la urea? La urea es el producto final del metabolismo de las proteínas. De la urea, ¿no es cierto? La urea se va a resultar el nitrógeno clorhídrico sérico y la creatinina. O sea, el elemento inicial se llama urea. Entonces, la urea está presente en la orina, y el 50% de todos los solutos que están en la orina es urea. Entonces, la urea se mueve a través de transportadores específicos de urea. Entonces, estos transportadores específicos de urea se llaman UTA, UTB. Son isoformas de una proteína transportadora de urea, y que están presentes en los túbulos renales, especialmente en la médula interna, y también pueden estar presentes en los vasos rectos, en las células endoteliales. Entonces, estos dos tipos de transportadores representan
más o menos el 60% de todos los tipos de transportadores de urea. No, tú estos días. Entonces, la urea actúa o permite la presencia del mecanismo de contracorriente. Pasa que, como la orina cuando llegó o atravesó el túbulo contorneo proximal y está en el asa de Henle, es muy hipertónica, o sea, hiperosmolar, la osmolaridad es muy alta. Esta hiperosmolaridad lo que va a hacer es que en la rama ascendente, tanto en la parte delgada como en la parte gruesa, haya reabsorción de sodio, pero al mismo tiempo secreción de urea. Y esta secreción de urea, ¿no es cierto?, va a mantenerse o se va a quedar en el orín, de manera que cuando lleguemos al túbulo colector, entonces va a haber una reabsorción de agua y una eliminación de urea. De esa manera, la urea está presente en la orina en muy alta cantidad. Entonces, lo que yo tengo que entender es que mientras se reabsorbe el sodio y el cloro en toda la rama ascendente del túbulo colector, y para mantener la osmolaridad de ese líquido se va secretando urea, y ese fenómeno es constante, de manera que el resultado final es la eliminación de la urea. Entonces, esto va a explicar mejor las cosas. Entonces, este mecanismo de contracorriente hace que mientras nosotros ya hemos explicado cómo ocurre todo de la osmolaridad dentro de la nefrona, tenemos que ver qué ocurre mientras tanto en los vasos rectos. Ustedes recuerden que después de la arteriola eferente, entonces viene el vaso recto, ¿no? Entonces, los capilares ventriculares y el vaso recto. Entonces, en el vaso recto la osmolaridad es de 300 cuando estamos a nivel de la corteza. Cuando entramos a la médula, entonces la osmolaridad empieza a subir, ¿sí? Hay un incremento que llega también hasta los 1200 y luego vuelve a bajar. Este cambio de la osmolaridad entre la corteza y la médula permite el movimiento de sodio, cloro y de urea entre el capilar, el intersticio y los túbulos. Y eso permite la reabsorción de agua, de sodio y la secreción de urea. Entonces, a ese movimiento se denomina reciclado de la urea. Entonces, si nosotros vemos cómo ocurre, en amarillo están viendo la nefrona y en rojo están viendo el vaso recto, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que tenemos estas proteínas transportadoras de urea en el endotelio de los capilares de los vasos rectos, y tengo también estas proteínas transportadoras en la nefrona, especialmente en la rama descendente delgada del asa de Henle, tanto en las nefronas con asa corta como en las nefronas con asa larga. Y el resultado es que esas permiten la reabsorción de urea, y esta reabsorción de urea lo que nos va a permitir es mantener la osmolaridad del ultrafiltrado de plasma. En última instancia, pero es que el reciclamiento de la urea va a terminar causando la presencia de la urea en el orina y el olor característico, ¿no? El olor característico que tiene la orina, que se llama olor sui generis, depende de la presencia de la urea. Entonces, la urea es una molécula osmóticamente activa, quiere decir jala agua, o sea, la urea se rodea de agua. Eso es importante porque la mayoría de las cremas que se utilizan hidratantes, ustedes pueden comprar en la farmacia cualquier crema que esté hecha para hidratar, y cuando vean su composición van a tener que tiene urea en un porcentaje determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al colocarse la crema, la
urea que tiene esa crema lo que va a hacer es jalar agua al lugar donde está ella, y el resultado de la presencia de agua es la turgencia de la célula y del intersticio, y el resultado es que la piel se vea rosana o qué sé yo, ¿no? Es solamente la presencia de la urea, que en este caso no se absorbe. Bueno, la cantidad de sustancias que se absorben a partir de la piel es menor al 2%, porque la capa córnea de la piel nos protege. ¿Dudas sobre cómo se regula el agua en el organismo? Mira, Digamos. Entonces, el riñón como función lo que tiene que hacer es limpiar la sangre. Habíamos hecho números al principio de esta unidad hablando de que el riñón recibe un